Saludos a toda nuestra distinguida radioaudiencia que en el día de hoy nos sintonizan a través de la 107.7 FM 550 AM de Radio Estéreo Universidad, el canal de comunicación oficial de la Universidad de Panamá, que este año cumple 90 años de fundación, así como también a todos nuestros distinguidos cibernautas que nos sintonizan a través de las cuentas @DefensoriaUP, tanto de Instagram en vivo como de YouTube. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores en compañía de mi distinguido colega Jorge Isaías González. Saludos, Clarisa. ¿Qué tal a todos? Bueno, es un placer como cada lunes estar con ustedes en este su programa La Defensoría Radio. En el día de hoy queremos arrancar nuestra edición con la cápsula de Derecho Universitario, que no es otra que el último párrafo del artículo 3 de la Constitución Nacional, el cual consagra así: el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente, por otros estados. Bueno, y sin más, con esto damos inicio a nuestro programa, comenzando justamente con la sección de las notas rápidas, en la cual pues tenemos el comunicado más reciente de la Defensoría de los Universitarios. ¿Nos puede platicar un poquito más, licenciado Jorge? Sí, por supuesto, en relación a los acontecimientos que se han venido dando en el país, y especialmente a raíz de las más recientes protestas del movimiento estudiantil de la Universidad de Panamá, se han suscitado una serie de hechos frente a los cuales la Defensoría de los Universitarios emite el siguiente comunicado. Dice así: alto a la represión y el asedio policial contra la comunidad universitaria. Nos dirigimos por este medio a la faz del país a raíz de las protestas realizadas por estudiantes universitarios y otros sectores sociales el día viernes 31 del presente año 2025 en contra de la reforma a la Caja de Seguro Social y en rechazo también a las amenazantes declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump en contra de la soberanía e integridad territorial de la República de Panamá. La actitud que consideramos irresponsable de un alto mando de la Policía Nacional, el cual procedió a golpear de manera desaforada a una estudiante fémina de la Universidad de Panamá, aunado esto al asedio policial mantenido durante el fin de semana a las distintas puertas y accesos de la universidad, constituyen en su conjunto una cadena de hechos que merecen el rechazo de la comunidad académica y de la sociedad panameña en general. Por lo cual evaluamos incluso, dice este comunicado de la Defensoría de los Universitarios, la posibilidad de interponer una denuncia ante la Procuraduría de la Nación. Desde la Defensoría de los Universitarios exigimos el respeto al derecho a la protesta de los universitarios y universitarias y demandamos el cese inmediato de todas las operaciones de requisa, represión, cerco y bloqueo contra las puertas de la institución que mediatizan el libre acceso al campus central de la Universidad de Panamá. Lo firma el profesor Gilberto Marulanda, defensor de los derechos de los universitarios, dado el día 2 de febrero de 2025 en la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira, Universidad de Panamá. Este ha sido el comunicado de la Defensoría en defensa de la soberanía nacional y en repudio a la represión contra los estudiantes y el cerco policial que se montó en contra de el libre acceso y salida de la institución, que impidió que cientos de trabajadores y docentes de la Universidad de Panamá pudieran salir el día viernes 31 de enero, Clarisa. Bueno, y en ese sentido felicitamos al doctor Marulanda por sus acciones, también al colega, porque en ese sentido estábamos ese día tratando de salir, toda vez que en ese momento estaban los miembros de la Policía Nacional disparando bombas lacrimógenas y muchos de los administrativos que todavía estábamos presentes en el campo Octavio Méndez Pereira deseábamos salir. En ese sentido, Jorge, antes de que llegaras ese día a defendernos, pues me tocó en primer lugar dirigirme al estamento policial y descaradamente nos decían que saliéramos justamente por la puerta que ellos estaban realizando las detonaciones.
Así de irresponsable fue la conducta policial. Y en ese sentido, pues tuvo que intervenir tanto el defensor como el colega Jorge para convencer al estamento policial que nos tenían retenidos en el campus universitario. Estaban apostados en cada uno de los portones del campus universitario Octavio Méndez Pereira, impidiéndonos la libre circulación. Aquellos que muchas veces se quejan de que los manifestantes no pueden dejar la libre circulación a otros peatones que no participan de las protestas que se suscitan en esta república, son justamente ellos los que estaban impidiendo nuestra libre circulación, concepto que en ese día ellos no querían entender. Sí, a lo que hay que agregar, Clarisa, lo siguiente, es que en varias ocasiones es la propia policía la que bloquea el acceso de los automóviles a la altura de la Caja de Seguro Social. Es correcto. En consecuencia, se proyecta la imagen de que hay un cierre de calles total por parte de los universitarios y de las universitarias, cuando de lo que estábamos hablando en cuestión se trataba de una repartición de volantes que no era solamente del estamento estudiantil, había funcionarios de la Universidad de Panamá, profesores de la Universidad de Panamá y gremios sociales que se convocan en la Universidad de Panamá como una casa del pueblo en defensa de la soberanía, un momento sumamente delicado en la historia de este país. Yo pienso que desde 1903 o 1904, con la nefasta y famosa frase de Teodoro Roosevelt, I took Panama, desde esa época un presidente de Estados Unidos y de cualquier país no hablaba así de nuestra soberanía nacional como si fuéramos una colonia desechable. Realmente no es así. El rector del Consejo Académico de la Universidad de Panamá y esta institución ha reiterado nuestra posición indeclinable de defender la autonomía de la Universidad de Panamá frente a la represión de las fuerzas policiales, históricamente hablando, como también de organizarnos en defensa de la soberanía nacional en este momento que estamos bajo una amenaza de agresión militar a los sectores académicos de la vida universitaria. Las fuerzas vivas de la universidad han cerrado filas en defensa de lo que establece la Constitución. Panamá es un estado libre y soberano y todos los panameños y panameñas estamos en la obligación de defender nuestro país frente a una agresión de esta naturaleza. Aunado a tu criterio, tenemos que reafirmar nuestro derecho también de la libertad de expresión. Por supuesto. Los jóvenes no habían cometido ninguna acción violenta. Ellos simplemente estaban en su libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Entonces, eso significa que ningún docente puede entonces expresar su expresión en las redes sociales o realizar alguna actividad en pro de la defensa de la soberanía. Pareciera que no. Incluso, Jorge, y licenciado Jorge, aquí lo más preocupante incluso cuando la policía cierra las calles, en vez de ser nosotros, porque después nos acusan que somos nosotros los que cerramos las calles, estamos hablando de que esa calle es sumamente delicada, porque esa es la calle de acceso a la urgencia de un hospital metropolitano, cuyas especialidades no se encuentran en muchos otros hospitales. Entonces, al ellos cerrar las calles de acceso al hospital justamente, entonces ellos también están impidiendo el acceso a la salud a las personas que quieran acceder al hospital, y eso es sumamente peligroso. No es solamente que nos impedían a nosotros salir de las instalaciones, que en ese momento ellos estaban bombeando gases lacrimógenos que son sumamente irritables a la salud. Es el hecho también de que no solamente impedían el acceso a las calles de circulación nacional por parte de los universitarios, es que ese mismo cierre impide que las personas puedan acceder a las instalaciones hospitalarias. Entonces van afectando, o sea, son afectaciones que van creciendo. Hay dos cosas que habría que mencionar antes de cerrar este capítulo para pasar a otros temas, y es que uno, la policía llega de manera directa sin que exista la mediación de un poder civil. O sea, ¿dónde está, por ejemplo, el juez de paz o el representante de corregimiento de Curundú? Son las autoridades civiles, las que antes, hace mucho tiempo, venían, dialogaban, y bueno, si no había un entendimiento, las fuerzas de control de multitudes actúan. Ahora llegan de manera directa, a rajatabla, a toda velocidad, sin ningún tipo de mediación ni conversación. La policía no es deliberante. Bien, para eso tiene que proceder el poder de carácter civil. Y segundo, que cuando llegan sin la mediación de un poder civil,
entonces llegan disparando. O sea, no llegan solamente a sofocar la acción callejera o el cierre de vías, sino que llegan disparando artefactos lacrimógenos en contra de la institución, en contra de la Universidad de Panamá, lo cual está prohibido inclusive mediante ley. Entonces no podemos bajo ningún concepto permitir que se dé esta situación, porque constituye, recordamos cuando hace unos años el gas llegaba hasta calle 50. El año pasado fue. Sí, esto fue algo realmente espantoso y repudiamos. Entre mayo y julio del año pasado repudiamos este proceder que primero llegar a toda velocidad y a tambor batiente para abrir la calle como sea. Y segundo, efectivamente como sea, lanzando todo tipo de artefactos contra la Universidad de Panamá durante horas y horas, aunque inclusive ya no haya cierre de calle y no haya nadie en la calle. Así que la policía tiene que cambiar esta metodología y bueno, también tenemos que pronunciarnos contra noticias que hemos recibido en las últimas horas sobre allanamientos a las moradas o a las casas, residencias de dirigentes estudiantiles y la detención de dirigentes estudiantiles por los sucesos del viernes 31 de enero, en donde, tal cual como ha dicho el rector en los noticieros, un alto mando de la Policía Nacional procedió, violentando el procedimiento respectivo, a tratar de abrir él solo la vía cuando había una protesta de varias personas, y lo hizo de una manera intempestuosa, inclusive agresiva, y desembocó esta situación en golpes de él hacia una estudiante mujer que resultó sumamente afectada desde el punto de vista físico, razón por la cual la Defensoría efectivamente estará actuando de manera jurídica en ese sentido, Clarisa. Es correcto, Jorge, y es lamentable la agresión que sufrió la estudiante directamente por parte de un miembro de la policía y de alto rango, que uno espera un mayor autocontrol por parte de una persona que ya ha ascendido producto de sus estudios y su experiencia en la materia. Bueno, sin más, entonces, justamente relacionado con el tema de las protestas el día de hoy, queríamos hablar sobre el tema de la soberanía en el derecho internacional público, porque tenemos que comprender lo que es soberanía para entender cuál es el motivo de las protestas. En primer lugar, pues para abrir el tema de fondo, tenemos que recordar que la soberanía es uno de los principios cardinales de lo que es un Estado, porque sin soberanía y sin territorio y población, que son los elementos que conforman un Estado, no lo hay. En el pasado había muchas acepciones, pero toda vez que era intrínseco de los temas monárquicos, el tiempo pasó, el concepto fue evolucionando dado la creación de las diversas repúblicas. Pero ¿qué es lo que considera el derecho internacional como soberanía? Lo considera uno de los elementos principales de la igualdad de los estados, de su integridad territorial y su independencia política. Este derecho o este concepto fue en primer lugar desarrollado a raíz del Tratado de Westfalia, el cual fue reiterado después de la Segunda Guerra con razón de la creación de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, pues la soberanía ha tenido toda una evolución que incluso ha incluido hasta el tema del territorio aéreo. Permitir el tráfico aéreo comercial, pues los estados han tenido que permitir esa cierta intromisión de la soberanía. No debemos llamarla intromisión como tal, pero sí ha habido una cierta cesión del espacio aéreo para permitir entonces los vuelos comerciales, de pasajeros, de carga, pero eso no significa que en ningún caso hay un menoscabo de la soberanía como tal. Entonces, Jorge, en ese sentido, ¿qué podemos entonces ampliar sobre el tema de soberanía desde el punto de derecho internacional? Bueno, la soberanía tiene dos acepciones. Hay una soberanía interna, que es la que se refiere a la capacidad que tiene el pueblo de poder garantizar que sus intereses se vean reflejados en las decisiones de gobierno. Eso viene siendo la soberanía interna, la soberanía popular. Y en relación al caso que nos menciona Clarisa,
guardando a su vez vinculación con la situación que actualmente vive el país en la relación con Estados Unidos y las declaraciones del señor magnate Donald Trump, está entonces lo que es la soberanía internacional del Estado panameño. Eso significa entonces que se refiere a la capacidad que tiene el Estado de poder ser independiente y poder tomar sus propias decisiones sin las imposiciones de Estados o de naciones extranjeras. En ese sentido, el artículo 2 de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, establece que los Estados, Clarisa, tienen que actuar por vías pacíficas. Es correcto. No como lo está planteando el señor magnate Donald Trump, cuando dice que va a invadir el territorio de la República de Panamá y que se va a tomar el Canal de Panamá. Eso constituye sin duda alguna, más allá de cualquier leguleyada, eso constituye efectivamente un acto de agresión, es decir, una invasión que no estaría avalada por el derecho internacional público ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otra parte, la Carta también fundacional de la Organización de Estados Americanos, de la cual Estados Unidos efectivamente forma parte, también establece, Clarisa, y quienes nos ven y nos escuchan, que los Estados tienen que arreglar su conflicto de manera pacífica, obviando la utilización de la violencia. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también establece lo que es el derecho de los pueblos a constituirse en naciones y en estados de carácter independiente, e incluso contempla lo que es el derecho de los pueblos a rebelarse en función de la defensa de la democracia y de la soberanía nacional contra la intervención de fuerzas o de poderes extranjeros. Es que justamente ahí quería hacer una acotación, Jorge, porque la soberanía incluye el principio de no interferencia por parte de otros estados. Correcto. Entonces, si vamos un poquito más allá del derecho internacional, justamente estas declaraciones agresivas por parte del recién electo y recién juramentado, es la palabra, presidente de los Estados Unidos, justamente no solamente con sus declaraciones antes de tomar juramentación, viola el principio de no interferencia, pero los psicólogos se han pronunciado al respecto. Constituye una forma de acoso a la población panameña. Esta población que ya vivió en 1989, la última, no la primera, la última y más reciente intervención militar por parte de esa nación. Entonces, esta manera agresiva de hablar del actual mandatario de los Estados Unidos no solamente constituye una amenaza a nivel diplomático, que debería ser denunciada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que a partir de este año Panamá forma parte de ese Consejo de Seguridad, correcto. Al igual que los Estados Unidos. No solamente eso, constituye un acto de agresión y de acoso contra la población panameña, porque justamente estas palabras de intervenir, entrar, no importa cualquier método, traen los recuerdos a la población de panameña de lo que se vivió en 1989, una situación bélica que jamás fue tratada debidamente por profesionales de la salud mental a la población panameña, y que justamente hasta el día de hoy sus víctimas conllevan las secuelas de esos actos violentos por parte de un mandatario de una nación extranjera. Así es, inclusive, Clarisa, ahora que lo mencionas, el derecho cambia en base a la realidad igualmente cambiante. En consecuencia, la agresión no debe de ser solamente una acción física, material. En el campo de la ciencia política y de la guerra, no solamente las bombas o las balas constituyen efectivamente agresión. Existe lo que se llama la guerra híbrida. Es una conceptualización moderna, guerras de quinta y sexta generación que contemplan la utilización de las vías digitales de control y dominación de masas. Es lo que se llama la guerra psicológica. Correcto. Buscando crear matrices que condicionen a un pueblo. Además está también lo que son las sanciones económicas. Ni olvidar el embargo de 1987, Jorge. Por supuesto, van orientadas a viciar la voluntad de los pueblos sobre la base de medidas de coacción, lo cual sin duda alguna no es democrático.
Y aquí me gustaría hacer un repaso justamente en las medidas económicas, porque la población que hoy en día cursa estudios en la Universidad de Panamá no sabe el hambre que pasaron los panameños en la década del 80, producto del embargo que interpuso los Estados Unidos a Panamá. No había, estaban los bancos cerrados y no había crédito, por lo tanto los supermercados quedaron vaciados, sin poder restablecerse. Entonces, esas situaciones se van recordando por la población madura que hoy en día vive en la República de Panamá, y obviamente son situaciones que no queremos vivir y que, como acabas de decir, son formas violentas, claro, sin utilizar el arma, para torcer el brazo, como decimos en buen panameño, a cualquiera. Y en este caso, ¿de qué se trata? Vamos a hablar las cosas como son. Tienen esa espina los señores poderosos en Estados Unidos, que significó que el canal pasara a manos panameñas, y quieren retomar el control del canal de Panamá. Si no lo logran ahora, pareciera que esto va a seguir. En consecuencia, nuestro país tiene que, porque el país no depende de un presidente ni puede depender de un presidente sometido a coacciones, y el cual también a su vez puede tener intereses. Es importante fortalecer la conciencia patriótica. Es importante reforzar el concepto de la historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, Clarisa, en la secundaria. Es fundamental que a nivel de la Universidad de Panamá, tal cual como se hace, bueno, de manera permanente, correcto, se refuerce constantemente la defensa de la cultura nacional, el recuerdo de nuestros mártires y la necesidad de un modelo de país que sea realmente independiente, porque si hay injerencias extranjeras, entonces las acciones del Estado no se corresponden con las necesidades de la población y las necesidades del país. Quedamos entonces respondiendo a intereses extranjeros, y las medidas del señor Trump violentan completamente el ordenamiento jurídico internacional. Y el respeto a los tratados. En materia de libertad económica, o sea, nos están diciendo con quién tenemos que hacer negocios en el mundo. Los negocios no pueden ser solamente el principio de no interferencia. Están diciendo cómo nosotros nos tenemos que manejar diplomáticamente. Están reventando, exacto, reventando completamente el régimen internacional de contrataciones y licitaciones. ¿Qué significaría de la noche a la mañana expulsar empresas no norteamericanas por el solo hecho de que hay una exigencia del gobierno norteamericano? Eso nos expondría a demandas multimillonarias en los tribunales panameños y en los tribunales de comercio a nivel internacional, Clarice. ¿Quién va a pagar eso? El señor Trump. Incluso, y me encanta que digas ese punto, porque va aunado justamente con el fallo del año pasado sobre la mina. Quiere decir entonces que van a declarar que hizo mal la Corte en declarar ilegal una concesión que desde su nacimiento fue ilegal, simplemente porque ellos sí pertenecen a intereses norteamericanos. Así es, mira, en días pasados pudimos hacer un artículo sobre esta situación y hablábamos de Grenada, Panamá 2.0. ¿Qué significa esto? En 1983, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, también del Partido Republicano, correcto, invadió la isla de Grenada, una isla pequeñita del Caribe, pocos miles de habitantes, casi ninguna capacidad de resistencia militar, pero con eso Estados Unidos proyectó una imagen de poder en el mundo, y luego le pegaron entonces a Panamá en el 89. Ahora se repite la historia, ahora que Estados Unidos parece que está en un declive como potencia hegemónica, no como poder en el mundo, sino como potencia hegemónica absoluta. Ahora que aparecen nuevos referentes de organización económica, como lo son los BRICS, constituidos por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países que se han venido adhiriendo. Ahora que Panamá, por ejemplo, hizo acercamientos con el Mercosur, ahora que Panamá estableció relaciones económicas con China, popular desde el año 2017, ahora entonces pareciera que frente a todo eso, Panamá es la víctima para que Estados Unidos pueda dar un golpe de tablero geopolítico y vender una imagen de hegemonía en el mundo para producir una especie de shock y decir, bueno, aquí estamos, hemos regresado, América llamaría a Panamá como el chivo expiatorio, ¿sí? La nación que quieren escarmentar para poder entonces causar un impacto en otras naciones. Así es, y yo pienso que voluntad de Congo no tenemos nosotros, en el sentido
habitual que se ha usado en el panameñismo. En el panameñismo, sin duda alguna. Voluntad de esclavos no tenemos. No, para nada. Los esclavos fueron un ejemplo de lucha por la libertad, los cimarrones. Exactamente. Esa sangre nosotros la tenemos. También tenemos la sangre de los indígenas que, como Victoriano Lorenzo y Urracá, lucharon por la libertad, y Ascanio. Ascanio, que el 9 de enero del 64 dio su vida con la bandera nacional, exigiendo soberanía en el límite de la antigua zona del canal. Nosotros no podemos retrotraernos lo que ganaron los mártires. Retrotraernos a puntos en donde Panamá tenía un gobierno extranjero dentro de la zona del canal. Todo indica que un enclave colonial, hay que decirlo con la palabra correcta, porque quien no vivió esa situación de no poder cruzar las garitas que las han ido derribando, me parece que las garitas eran un recordatorio de que esa era una zona prohibida para los que teníamos cédula panameña, y eso no lo podemos olvidar. Yo me acuerdo cuando de muy jovencito pasábamos por Albrook, lo que hoy día es Albrook Mall y la terminal, y eso estaba lleno de helicópteros y naves de guerra. O sea, esas áreas que hoy día tienen un uso económico y social para el país eran completamente utilizadas para la guerra. Es falso. Y la propia Ciudad del Saber justamente era una gran base militar. Correcto, hoy en día Panamá le ha dado un uso pacífico a esa área, Así justamente para reivindicar esa soberanía sobre esa área y fortalecerla para el bien de los panameños. Y es falso aquello, Clarisa, de que el canal no le da nada a Panamá. Eso es completamente... Hay cosas que hay que corregir, sin duda alguna. Yo pienso que pasada esta situación se van a tener que producir algunas reformas y transformaciones en el sistema de la ACP. Sin embargo, no podemos negar que hay beneficios para el país. Lo que hoy día es, por ejemplo, la playa de Veracruz era base militar. Lo que hoy día, por ejemplo, es la ciudad del Saber. Y no podíamos entrar. Era base militar y no podíamos entrar. No podíamos subir al Cerro Ancón, era base militar. No podíamos ir a la terminal, era base militar. No podíamos ir a Ribato, era base militar. O sea, que el país estaba totalmente mediatizado. Y hoy día el Canal de Panamá le da miles de millones de dólares al Estado panameño, y esos recursos se utilizan para la financiación de subsidios y de programas de carácter social. En un solo año, escúchese bien y mírese bien, en un solo año el Canal de Panamá le da más al Estado panameño que todo lo que le dieron los gringos en concepto de pago de anualidad del canal a Panamá en 60 años. Así que nadie diga que eso no es un recurso activo para la nación panameña. Bueno, y como el tiempo es nuestro enemigo, justamente tenemos que dar por finalizada nuestra edición del día de hoy, no sin antes dejar el pensamiento: no podemos retrotraer la ganancia de nuestros mártires. Nuestros mártires derramaron sangre para que hoy en día esas tierras fueran parte del territorio panameño y los panameños pudieran usarla. No podemos ceder ni un solo centímetro de lo que Panamá ya ganó, que fue la soberanía en todo su territorio, para que ondeara la bandera panameña en todo su territorio. Entonces, sin más, nos despedimos agradeciendo como siempre su amable participación y sintonía en nuestro programa La Defensoría Radio.